Vamos a parar la bocha, viste Marcelo que siempre estamos a full corriendo de acá para allá y ahora nos tomamos un minuto. María, Hola. buen día. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? En primer lugar, calmarnos. Bien. En segundo lugar, pensar. Y quiero decir esto, ¿qué quiere decir con pensar? El miedo es algo que todos los seres humanos tenemos y afortunadamente tenemos porque es un mecanismo de supervivencia. Nos permite ponernos ligeramente ansiosos frente a una amenaza y entonces ocuparnos de ella. Ahora, cuando el miedo nos satura, cuando el miedo nos sobrepasa, cuando entramos en situación de pánico o en un estado de contagio de miedo porque hay una especie de histeria colectiva donde leíste esto, viste esto, le escuchaste esto, no sé qué, ya deja de ponernos operativos, ya deja de ponernos en capacidad de cuidarnos y nos pone muy racionales y nos hace tomar medidas irracionales. Entonces lo primero que tenemos que hacer es tranquilizarnos, pensar qué queremos hacer, dejar de preocuparnos para ocuparnos, que es lo que están haciendo los gobiernos y los de todo el mundo, ocuparse, y cuidarnos, tomar conciencia comunitaria, es decir, no solamente pensar que yo me tengo que cuidar por mí, sino que yo me tengo que cuidar por vos, por él, por aquella, por el del otro lado. Tal cual, tal cual. Ahora nos está viendo alguien que dice, bueno, me decís, Dameno, tómalo con calma. Aún así hay una sensación de angustia. ¿Cómo trabajo esa angustia? A ver, la verdad es que esta enfermedad, que recién ahora fue declarada pandemia, todavía creo que estrictamente no cumple los criterios de epidemia porque hay pocos casos y epidemia requiere que haya muchos casos en un lapso de tiempo. Pero sí es una pandemia porque está muy diseminada. Ahora, hay pandemias, o sea, enfermedades que están en muchos lugares del mundo, no necesariamente todos esos lugares tienen muchos casos. Hoy por hoy en Argentina, y digo hoy 13 de marzo, los casos son relativamente pocos. ¿Qué es lo que genera que estas cosas tan apocalípticas que aparecen con esto? La verdad que lo primero que genera esta mirada tan apocalíptica sobre esta enfermedad es que es desconocida. Y entonces cuando algo es desconocido, nos cuesta incorporar de qué manera nos podemos cuidar. Quiero decir, si vos ves que viene un perro, vos sabés lo que es un perro y cómo te podés cuidar de que un perro no te muerda. Pero sé. Ahora, si ves que viene un dragón alado, no sabés. Entonces, lo incierto, lo desconocido nos asusta más. Y la otra cosa es que el miedo es una emoción a futuro. ¿Y qué quiere decir con una emoción a futuro? Es la reacción que tenemos al pensar en lo que va a pasar. El miedo no tiene nada que ver con lo que está pasando. El miedo tiene que ver con lo que va a pasar. Con lo que proyecto. Con lo que imagino, sospecho, con más razón o con menos razón. Pero quiero decir, si yo voy por la calle y tengo miedo de que me roben, tengo miedo de que me roben. Si me están robando, ya no tengo más miedo de que me roben. Tendré miedo de que me lastimen. Si me están golpeando, ya no tengo más miedo de que me golpeen. Tendré miedo de que me maten. Quiero decir, el miedo siempre tiene que ver con lo que puede pasar y no con lo que está pasando. Ahora, como en muchas cuestiones hay extremos, ¿no? Hay quien dice, esto es una pavada, un invento y no existe. ¿Ese es otro extremo? Obviamente, es un extremo tan delirante como decir de esto nos vamos a morir todos. La verdad es que con la información que hay al día de hoy, repito, lo que tiene esto y que genera tanto miedo es que la información va cambiando día a día. Tal cual. Pero con la información que hay al día de hoy, esta enfermedad no es más peligrosa que las distintas cepas de gripe que ha habido en el mundo. Mucho menos peligrosa que el ébola o que el SARS o que algunas enfermedades que aunque acá no llegaron fueron mucho más graves, y hay manera de cuidarse. Por supuesto que lamentablemente lo mismo que en una epidemia de gripe, alguna gente va a morir. Sí. Porcentualmente esta gente es muy poca y en general es gente que ya tiene su salud comprometida por otras cuestiones. Bueno, te vamos a pedir que te pongas la cucaracha porque Marcelo tiene una pregunta, te damos tiempo, Marcelo, no hay problema. Está el señor Bonetti. Hola, ¿qué tal, María? ¿Qué tal? Ahora con cucaracha Bien. en la orejita Sí. te escucho. No, puede ser que el miedo también genere el hecho de que no hay un remedio, una vacuna, algo que te proteja. A ver, el miedo aparece porque al ser desconocido no hay todavía un remedio o una vacuna, por supuesto se están estudiando y se están explorando. El miedo aparece porque al ser desconocido el organismo, cuando aparece un nuevo virus o una nueva cepa de un virus, por ejemplo un virus que muta mucho como el de la gripe, a veces aparecen nuevas cepas, el organismo humano todavía no generó anticuerpos.
Entonces, saber que hay una enfermedad contra la que no tenemos anticuerpos asusta. La verdad que el miedo tiene sus razones. Y hay una razón muchísimo más importante, que es el abuso informativo que hace que la gente no pueda procesarlo. Y además que cueste discriminar la información de buena calidad, por ejemplo la que da la Organización Mundial de la Salud o los ministerios de salud pública o determinados personajes nacionales, qué sé yo, hasta Ambuliana ha dicho cosas interesantes, de la cantidad de cosas que se transmiten, porque esta es la primera pandemia digital. Sí, ahora es pandemia de la era digital. Y entonces, ¿qué pasa? Nos llegan lluvias al WhatsApp, Telegram. Al WhatsApp, a las redes, y muchas de estas cosas, incluso nosotros funcionamos como transmisores también, o sea, replicamos cosas que no estamos muy seguros, que no chequeamos, y con esto generamos un nivel de desinformación que aparecen desde remedios mágicos, bueno, esto se cura con una hierba, hasta teorías conspirativas, esto fue hecho en tal laboratorio. ¿Te esto llegó tiene algo que de ver eso? De todo me ha llegado, ¿Cómo hacemos con esas fake news? La verdad es que lo primero que hay que hacer, miren, la verdad que así como desde que dejamos de ser cazadores y empezamos a ir a los supermercados, no cambió igual nuestra capacidad de procesar alimentos todo el tiempo, aunque lo tengamos todo el tiempo disponible. Desde que dejamos de ser personas que se transmitían en el boca a boca y empezamos a ser personas que tienen 10 millones de informaciones en distintas redes y en distintos lados, tampoco cambió nuestra capacidad de procesar la información. Entonces, filtremos por de quién viene, filtremos por buscar la información en los lugares donde hay que buscarla. Yo quiero saber algo de infectología. Existen infectólogos que tienen páginas. Existe un Ministerio de Salud, existe una Organización Mundial de la Salud. No tengo que preguntarle a mi amiga que tiene una tía que a su vez tiene una prima que conoce, claro, que con la uña de gato hervida sí, le terminó bajando la fiebre. O sea, sí. Bien. Lo primero que requiere esto para ocuparse en lugar de preocuparse es ser serios. María, no, y también ahí está el otro tema, ¿no? De la relación social, en el sentido de que uno, bueno, toma las medidas de precaución, pero de repente, no sé, va a un bar, va a una reunión y dice, ¿y yo qué sé si el que está al lado mío la tomó o no la tomó? Y eso también te genera angustia o miedo. Yo te entiendo. Esto de limitar los contactos sociales es más o menos nuevo. Acá en la Argentina, en otros países ya se venía haciendo. Y yo entiendo que esto te genere miedo. A mí, primero, esta enfermedad implica que intensifiquemos algunos hábitos que deberíamos tener siempre. Es como cuando en el cólera decían laven las verduras. Claro. No siempre las tenemos que lavar, no porque hay cólera. Claro. Ahí hay que intensificarlo. Claro. Acá es lo mismo, siempre deberíamos tener las casas limpias, siempre deberíamos lavar las manos. Y empiezan a aparecer algunas cosas que son nuevas. Las tendremos que ir incorporando. A mí no me costó nada estornudar en el codo, pero me cuesta mucho no tocarme la cara. Tengo que hacer un esfuerzo de verdad consciente. A mí para también. yo soy de esas personas que hacen esto, Pues se es sacan que el pelo, me froto los ojos porque soy muy dormilona, ¿entendés? Y bueno, tenemos que hacer un esfuerzo. El equipo de Marcelo es muy preguntón. No sé, Marcelo, si hay preguntas. Sí, está Pablo. Sí. Pregunten lo que quieran, chicos. Abrió la Lo que puerta pueda, María y ahora María, preguntamos todo. Lo que pueda. Exactamente, buen día. Buen día. Casi como si estuviera en el diván de tu consultorio, te iba a preguntar. Dale, yo no tengo diván porque soy estatista, pero bueno. Pague dale. la consulta. Perfecto. Voy a aprovechar que no pago la consulta. Esto no va a ser casi una pregunta, esto es mucho más. Lo que yo te quiero contar es, a mí lo que realmente me genera preocupación, y te diría que hasta miedo, es lo que yo no puedo controlar. Yo puedo prevenir y tener precauciones, las mías, las de mi familia, pero no puedo controlar lo que hace el de al lado. No lo digo por Jimena, que la tengo al lado. El de al lado es todos los que están al lado mío. El que viene de Estados Unidos y no quiere entrar en cuarentena, por dar un ejemplo. Digo, y eso me genera miedo, me genera angustia, preocupación. ¿Cómo se maneja eso? Porque termina siendo en algún momento como un brote contra el otro. Porque el otro no se quiere poner en cuarentena, porque el otro no se quiere cuidar. ¿Y cómo manejamos eso? Mira, en primer lugar, para esas cosas de lo que el otro quiere o no quiere, existe una cosa que nos excede, que se llama ley, y que regula el orden social. O sea, más allá de que te quieras poner o no en cuarentena, si es ley y lo tenés que hacer. Aún si sos tan obtuso de no entender que te pones en riesgo y pones en riesgo a otros, aún así, como es ley, lo tenés que hacer. Ahora, ¿cómo se procesa esto psicológicamente? Porque Exacto. todos tenemos miedo de lo que no controlamos, claramente. Lo que depende de mí, yo sé que depende de mí, ¿sí?
todos tenemos miedo de lo que controlamos. Exacto. La primera cosa es entender que en el universo que me rodea, lo que yo controlo es una porción tan chiquitita, pero tan chiquitita, sí. aunque me crea tan omnipotente que controlo todo. Yo dije que venía acá y yo no controlo que en el medio haya un piquete y no pueda llegar, yo no controlo enfermarme por el camino, yo no controlo un accidente, yo no controlo que granice y el auto se rompa, qué sé yo. Hay tantas cosas que no controlo, que en realidad lo que tendría que pensar es al revés, qué poquito que es lo que controlo. Claro. Por otro lado, vos me decís eso y yo te digo algo que dicen los grupos de Alcohólicos Anónimos. A ver. En los grupos de Alcohólicos Anónimos usan una oración que es de San Francisco de Asís y no la usan desde el punto de vista religioso, sino la usan por la sabiduría que encierra. Aquellos que la quieren pensar religiosamente, Claro. a partir dice Dios, entonces aquellos que quieren pensar en Dios como lo entienden los católicos está bien, y aquellos que quieren pensar en Dios como cualquier cosa que nos exceda, en Alcohólicos Anónimos incluso el mismo grupo de alcohólicos, está bien también. Pero dicen, concédeme serenidad para aceptar lo que no puedo cambiar, Sí. coraje para cambiar lo que sí puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Lo podemos aplicar. Lo tendríamos que aplicar, En pero no esto. solo en esto, en la vida. En decir, bueno, esto no depende de mí y ya está, no depende de mí. Claro. ¿Hay algo que yo pueda hacer? Buenísimo, lo hago. Todo lo que yo pueda hacer, lo puedo Todo hacer. me tengo que dar cuenta. En una situación, separar. Esto depende de mí. Ok, lo hago. Esto no depende de mí. Bueno, no puedo hacer nada. Y María, perdóname, y... No tengo nada que perdonarte. Para esto estoy acá. Para No, contestar. está bien. Me sacás la culpa, muy bien. Dale. Este, Yo ya te dije que un día vamos a hacer un programa sobre la culpa con vos. Sí. Una Dale. sesión en vivo sobre la culpa con vos. La pregunta es esta, ¿y hay alguna, más allá de las prevenciones, lavarse las manos, de tomar la distancia, limpiar, algunas cuestiones que te pueda ayudar a quitarte el miedo? O sea, qué sé yo, no sé, relajarte, respirar, no sé, algún ejercicio. ¿Qué nos recomendás? ¿Y la psicóloga? Ay. Mira, hay muchas cosas. Sí, acá me dice el psicólogo. Sí, claramente, si el miedo me excede o si yo tengo una estructura previa por la cual me engancho fácil con estos miedos, por ejemplo, las personas que son hipocondríacas en este momento están muy terriblemente, porque el hipocondríaco es alguien que empieza a imaginarse síntomas o a interpretar cualquier sensación como un síntoma Claro. y creerse enfermo permanentemente. Entonces, esas personas, sobre todo en este momento, necesitan una terapia. Yo lo que creo es que así como las personas privadamente cuidan su salud física, Claro. deberían cuidar su salud mental. Y así como el Estado está ocupándose de la salud física de las personas, también debería ocuparse de la salud mental. Claro. Este contagio del miedo también es una epidemia a nivel salud mental. Entonces, sobre esto, la verdad que no hay un trabajo Ahora- personal mío, hay un trabajo que debería ser una política de Estado. Claro. Y ahora, por ejemplo... Pero digamos, perdóname, Sí, Guille, por pero hay alguna, no sé, qué yo, respiramos profundo 3 veces al Cualquier día. cosa que sirva para tranquilizarse. Pero mira, yo te voy a dar un ejemplo delirante, pero por favor Sí. escúchame hasta el final. Sí. Resulta que la persona que está muy angustiada con esto, y digo que sobrepasa esta línea de pasar de preocuparse para ocuparse a quedarse patinando en el barro de la preocupación, es la persona que rumia todo el tiempo ideas, pensamientos, demás. Los rumiantes son animales que pasan las cosas de un estómago a otro, nos decían en el colegio. En realidad la vaca tiene un único estómago, solo que con 4 cavidades, pero bueno, eso no es importante. En esta rumiación se produce una serie de gases. Gases que son en parte responsables de la contaminación y el agujero de ozono. O sea, esperá porque parece que no tiene nada que ver, pero ahora vas a ver dónde Sí, quiero dale, llegar. dale. Cuando la gente rumia pensamientos, también hay subproductos tóxicos. Y con las vacas, cuando están llenas de gases, se pueden hacer 2 cosas. O se las punza y podés verse, porque si no explotan, literalmente Sí, explotan. O se las asusta y se las hace correr. ¿Y para qué se las hace correr? Para que se ocupen de otra cosa y al moverse liberen gases. Entonces, ¿qué hay que hacer con las personas? O se las punza, es decir, se hace un trabajo terapéutico, porque eso lo hace un veterinario. Bueno, en algunos lugares en el campo lo hace el gaucho con un facón, pero tiene mucha experiencia. O se les da otro tema. O sea, las personas van a un Sí. tratamiento para limpiarse de esto, para soltar esto, para liberar esto, O se enfocan... o se enfocan en ponerse en actividad, porque no hay nada peor No. para que la cabeza te vaya a Tal 5.000 por hora, De hecho, hacer que está actividad todo el física. tiempo, claro,
Actividad puede ser leer un libro, ni siquiera tiene que ser actividad Buenísimo, física. Pero buenísimo. estar todo el tiempo procesando noticia, Claro. y saltar de la televisión a la web y de la web a las Muy news Tal cual. de WhatsApp. Y Entonces, quedás patinando en esa preocupación. Claro. Mira, tenemos que hacer una pausa, pero vamos a tomarnos más tiempo. Y te planteo lo siguiente. ¿Es posible que tengamos que cambiar nuestros hábitos? no Y es posible, es necesario. Y es posible y que algunos tengamos que hacer una cuarentena tal vez, porque se acerca el invierno. A ver cómo nos ayudás, después de la pausa, a tomar esos cambios de hábito que se nos imponen ahora. Dale, Dale, después de la pausa, tranquilitos. dale.